No, está bien, está bien. Juan. Bueno. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, son todos mis pecados, mis flaquezas. Pásalo, Facu. Mis fallas, muchísimas fallas. No pasó. Ahí va. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a leer la lectura del Evangelio, la va a leer el profesor Panic. La lectura del día de hoy... El paso... ¿Me escuchan? Sí, Marta, adelante. Se te corta, Marta. Te tenés que desmutear, Marta. Perdona. Listo. La lectura del día de hoy, ahora sí, se encuentra en la página 1505 de nuestras Biblias, en Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 62. Y dice así: Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él respondió: Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Es palabra inspirada por Dios. Damos gracias. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, Evangelio según San Lucas, ya avanzaditos en el capítulo 9. Lo que pasa es que ahora el leccionario se ha movido un poco y estamos leyendo textos que, si los mirásemos en cierta cronología, y es un problema, se ha movido. Y también esta otra parte es que, bueno, el leccionario tiene que contar la cantidad de domingos que le queda de aquí a fin del año litúrgico y acomodar como puede los textos y los temas que está tratando de colocar. Inclusive nosotras como comunidades, digamos que se está leyendo cierta línea del leccionario ecuménico, que está bueno, porque el leccionario ecuménico, con relación al viejo leccionario luterano, el leccionario ecuménico tiene más diversidad de material. El viejo leccionario luterano, que alguna se acordaba, era anual, ¿no? Es decir, todos los años los mismos textos se leían. Cosa que todavía en algunos lados, bueno, sí. Y también, por ejemplo, la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Alemania usa el viejo anual, porque ellos tienen también, las organistas y los organistas tocan la cantata que Bach escribió para cada domingo de ese leccionario. Entonces, claro, bueno, ahí hay una unidad que si uno aplica a este otro, se despatarra un poco. Ahora, lo que pasa es que, bueno,
en esta diversidad que se amplía, tenemos más cantidad de textos, pero al mismo tiempo los domingos no alcanzan. Así que es por eso que era solo por decir por qué tenemos esto a veces un poco salpicado. Entonces, para ubicarnos un poco dónde estamos en el texto, estamos en lo que uno podría decir en la línea de cómo Lucas construye el relato, estamos después del segundo anuncio de la pasión. O sea, Jesús camino a Jerusalén. Tengamos en cuenta que en los tres primeros, Mateo, Marcos, Lucas, aunque el orden histórico sea otro, tenemos esto de que para estos autores bíblicos tenemos que hay un solo viaje en realidad a Jerusalén. En cambio en Juan hay tres viajes. Hay tres Pascuas que aparecen en el relato donde nos encontramos con Jesús camino a Jerusalén. En estos no, hay un solo camino a Jerusalén y lo tenemos aquí. ¿Cómo leemos el texto también? Porque lo que hemos leído, inclusive esta parte de esas tres sentencias últimas sobre el discipulado, son muy duras. Y bueno, y uno piensa también este tipo de textos, bueno, de por sí poco simpáticos y pensando también en personas que pierden sus seres queridos y todo en medio de conflictos graves y todo, porque vivimos en un mundo que sabemos, con solo mirar algún diario un poquito lo complicado que es, nos encontramos con estas frases de Jesús que son duras en una lectura y ahí es donde por ahí nos ayuda un poco el acercamiento histórico al texto bíblico, cosa que no es donde a mí me gusta navegar demasiado, pero bueno, a veces ayuda, a veces no. Pero en este caso por ahí ayuda un poco a decir, bueno, aquellos que hacen el estudio más científico del texto nos van a decir que estas frases o sentencias así de Jesús son dichos de distintos momentos que después los evangelistas los agrupan. Entonces vaya, y bueno, y especialmente con el que deja que los muertos entierren a sus muertos, que es una de las más duras de este texto, si uno mira a los comentaristas clásicos, hay literatura para entretenerse con esto, desde la traducción del texto griego y todo, pero miremoslo un poco en cómo está colocado hoy en día aquí, justamente para un poco de la historia del texto, posiblemente esto que estamos leyendo sea parte de una colección anterior a los evangelios que no la van a encontrar en ningún lado, en ninguna biblioteca uno va y está la fuente, pero posiblemente antes de que hubiese este texto que nosotros tenemos hoy en día, circuló una coleccioncita, tipo, antes de publicar un libro circula una cosita mimeógrafo, bueno, no tenían mimeógrafo, pero bueno, hoy en día nadie sabe lo que es un mimeógrafo, así que no importa. Claro, sí, ya hoy en día, pero circuló muy probablemente una colección de dichos de Jesús, que no tenían desarrollo histórico, eran dichos, es como aforismos, dichos, pequeñas enseñanzas. Dentro de esa colección aparentemente estaba el Padre Nuestro, esa gran prédica que Mateo dice que es en una montaña y Lucas dice que es en una llanura, el sermón del monte, el sermón del valle, esa gran prédica, y algunas parábolas y muchos dichos sueltos que van a formar parte después del relato de los evangelios. Esto lo que nos da es una pista de que no necesariamente están históricamente en el orden que hoy en día el texto lo presenta. Esto ayuda un poco a acercarse. No resuelve el problema del sentido, pero ayuda a acercarse. Porque de pronto, cuando nosotros leemos, y bueno, en realidad es el texto que nos está leyendo a nosotros. O sea, leemos. Pero ¿se escucha?
Si se escucha, me tienen que dar alguna señal ustedes porque se cayó la cámara. Si ustedes dicen que se escucha, seguimos. Se escucha, entonces seguimos. Y reiniciamos la cámara después. ¿Dónde estábamos? En el texto bíblico, sí, buen lugar para estar. Entonces, claro, cuando nosotros y nosotras hoy en... Claro, el texto nos lee porque leemos también con todas las lecturas anteriores. Nos llegan. Entonces, claro, cuando lo leemos tenemos toda una historia de lecturas y nuestras propias, yo hago, bueno, las series quedan para acá nomás, no para la cámara, pero todas nuestras experiencias de vida también están en esto, lo que hoy en día llaman contexto, ¿no? Están, es decir, nosotros y nosotras hoy al leer este texto no podemos dejar de pensar en situaciones como las que se viven en la Europa oriental y alrededores, no podemos dejar de hacerlo. Y en realidad, con el texto histórico, no tiene nada que ver, pero en nuestras vidas sí. Entonces estamos atravesadas y atravesados por todo esto cuando lo leemos. Entonces, pues, bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos. Probablemente en los comentaristas clásicos hay toda una línea que traduce, porque dice, bueno, esto a lo mejor fue dicho en arameo, esto pasó al griego, que es el texto que tenemos, y que finalmente, si uno hace todo ese camino, posiblemente esto decía otra cosa. Porque esta idea de que muertos entierran a sus muertos, si uno va para atrás en las construcciones lingüísticas de época, posiblemente significaba deja que los enterradores entierren a sus muertos, o sea, la pompa fúnebre. Pero nosotros lo recibimos con este formato, donde la comunidad que, en este caso Lucas, la comunidad de Lucas que los escribe, lo coloca en el campo del discipulado. Es muy posible que las frases de Jesús no estaban atadas a eso, eran frases sueltas. Acá lo lleva, Lucas como que le da una vuelta, Mateo también, con algunas diferencias, pero lo llevan un poco más. Y todo lo que estamos leyendo está muy marcado por todo el ciclo del profeta Elías. Hay una cantidad de datos que conectan con los relatos de los libros de los reyes en el Antiguo Testamento. Ahí cuando están estos chicos, ¿no? Los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, Señor, ¿quieres que mandemos a caer fuego del cielo para consumirlos? ¿No? Como no los reciben, dice, bueno, vamos a hacer un bombazo y no queda nada de Samaria. Bueno, son modelos que parece que por ahí todavía hay. Ahora, esto también tiene que ver con temas que vamos a encontrar en el libro de los Reyes. Y Jesús, aquí como nos lo presenta Lucas, más bien se está separando, alejándose del modelo de Elías, que era un profeta de truenos y de sacudones, ¿no? Elías. Claro, entonces Jesús se está separando. Claro, hay toda una tradición de que Elías vendrá antes del Mesías. O sea, el que prepara el camino del Mesías en la vieja tradición es Elías. El Nuevo Testamento, y Jesús mismo en las frases, va a conectar esto con el Bautista. Cuando digan, pero Elías, él dice, ya vino. Claro, Jesús, el Nuevo Testamento, lo conecta con Juan el Bautista. Ahora, en este relato también, cuando aparecen estas como sentencias, estos dichos de Jesús, ahí también hay conexión con Elías. Entonces uno empieza a entender qué es lo que Lucas nos está diciendo. ¿Por qué? Recordarán Elías y Eliseo, la historia, ¿no? Es decir, Eliseo está en el campo arando, pasa Elías y le tira la capa encima. Y Eliseo entonces suelta el arado y ¿qué le dice? Dice, te seguiré, pero déjame ir a despedirme de los míos. Y Elías le dice, anda, ¿quién te lo impide? Entonces Eliseo, bueno, los que peor lo pasaron fueron los bueyes, porque Eliseo sacrifica a los bueyes con todos los aperos y los palos y todo, hace un asado, le da de comer a la gente, no dice si va o no, pero
entra en... tengamos en cuenta que cuando nosotros leemos los profetas, eran escuelas de profetas, eran escuelas de sabios, excepto algunos, como decía el viejo profesor Ricciardi, que eran así como... Él decía siempre, bueno, los falsos profetas, pobrecitos, dice que son tan criticados, dice en el texto bíblico, dice, pero los falsos profetas, él decía, el viejo profesor Ricciardi, que fue profesor de Arnaldo, y mío también, y no, que están acá. O sea, no, de allá, a ver, el profesor Fernández, mira, ahí hay otro alumno, ahí hay otro alumno del profesor Ricciardi en la pantalla. ¿Y quién? Gustavo Drió también. Ah, pero bueno, acá van apareciendo, ¿eh? Esto nos va diciendo los años que tienen también, que tenemos. Ahora, ¿qué decía el viejo profesor Ricciardi? Pobrecitos los falsos profetas, decía, ellos no sabían que eran falsos. Es un dato importante. Él le ponía mucho esta cosa muy jocosa a veces en la clase, que eran sumamente áridas. Pero como tratar de leer los libros esos que le trajimos a Mariela hoy, de los métodos histórico-críticos, pero eran escuelas de profetas. Entonces nosotros leemos y parece que los profetas son solo individuos, pero alrededor hay todo un espacio que eran escuelas. Entonces cuando encontramos estos textos, está conectando con todo aquello. Eliseo va a ser el sucesor de Elías, entonces, bueno, el segundo ciclo, el de Eliseo, si Elías hizo milagros, Eliseo va a ser también. Entonces uno puede comparar que si este hizo, el otro también hace. ¿Qué pasa ahora? Porque el tema ahora es quién es Jesucristo. Ese es el problema que Lucas nos está trayendo. ¿Es Elías? No, Elías es el precursor. ¿Quién es el precursor del Nuevo Testamento? El nuevo Elías, es Juan, no Jesús. Entonces, estos textos de hoy lo que especialmente están marcando es que Jesús es el Mesías y no es el profeta que vuelve. Por eso aparecen estas, la primera, que es una fuerte referencia a Elías, esto del caer fuego del cielo y estas cosas, más allá de que estos chicos, los hijos de Zebedeo, son los hijos del trueno, ¿no? Entonces relámpagos y cosas es parte de lo que hace a la actuación propia, de la puesta en escena, de lo que le ponen un poco de condimento a la cosa, pero Jesús se distancia de eso y les dice, vamos para otro lado, chicos, no vamos a hacer estas cosas. Luego nos encontramos con las tres sentencias, el que dice, ¿puedo ir a despedirme? Y Jesús dice, no. ¿Por qué? Porque Elías ha dicho que sí, entonces se distancia. También habla de cierta mirada radical del discipulado, no hay duda de eso. Pero en este entorno que el texto prepara, y a otro le dice, sígueme. Un poco ahí realmente aparece un poco otra vez Elías y Eliseo. Y aparece esto de, bueno, pero tengo que ir a enterrar a quien dice a mi padre, ¿no? Creo, si no me... Vaya primero a enterrar a mi padre. Tengamos en cuenta que en la época también el concepto de padre, una cosa es el concepto del padre en la sociedad y otra el concepto de padre del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos. Lucas tiene dos libros grandes, los capítulos, el Evangelio y el libro de los Hechos. Recordarán que en la comunidad de los libros de los Hechos es una comunidad de hermanas y hermanos. Hay una nueva construcción que cambia un poco esto de la mirada social de la época, muy piramidal y patriarcal. Entonces, y choca en principio con una interpretación del cuarto mandamiento en la lectura de Lutero, ¿no? Porque, a ver, en 4, quinto, ¿cómo se para Calvino? Por eso ustedes a veces ven el dibujito de las tablas de la ley con 3 y 7, que es el modelo de San Agustín Lutero, o 4 y 6, que es el que sigue la Iglesia Católica y Calvino, esa diferencia. Pero bueno, es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ese mandamiento
parece que entra en conflicto con este texto. Hay que honrar a los padres y Jesús le dijo que los entierren los muertos. Bueno, en una primera mirada choca. Claro, si uno lee los tres, estas tres sentencias, con ese primero que es, o cuarto al comienzo, aparece después la mano en el arado. Recordemos que Eliseo está arando y va a dejar el arado para seguir. Pero Jesús dice el que pone la mano en el arado y no hace... O sea, el reino, la mano queda en el arado, más con el relato de Elías y Eliseo, no hay más arado porque Eliseo lo quemó. Entonces, bueno, es esto de alejarse de esa tradición porque se está inaugurando otra, que es la del Mesías. De paso, bueno, algunos que hemos juntado algunos años más y que hemos tenido por ahí alguna relación mayor, por ahí casual, pero con el campo, si alguna vez tuvieron la oportunidad de agarrar un arado de mano con un caballo, no es que yo me he puesto a arar, pero alguna vez en mi preadolescencia, adolescencia, ahí en lo de las tías Don Tito arando y, en el campo, y uno quiere probarlo, ¿no? Les puedo asegurar que es dificilísimo. La única forma de que eso vaya derecho es que el caballo conoce cómo se hace, porque es imposible hacer un surco derecho si uno no sabe muy bien hacerlo. Y claro, quien pone la mano en el arado y no hace realmente todo, hace un desastre. Entonces, estas imágenes, que son en parte una reflexión de la fe, porque tienen todo que ver con Elías, Eliseo y todo esto, también conectan con la vida de la época. La gente de la época sabe de estas cosas. Nosotros hoy en día, más en la ciudad, más que una maceta con 2 tomatitos cherry, poco lo que hay, ¿no? Un poco de perejil. Entonces, claro, por eso, bueno, también uno dice, a veces escucha a la gente de la ciudad con grandes discursos sobre el campo, tanto a favor como en contra, y dice, bueno, poco deben saber del amanecer de los campos, ¿no? Pero esto justamente también conecta no solo con el ciclo de aquellas épocas, de Eliseo, de Elías y Jesús, que se despega de esto, pero también conecta con la vida de la gente en esa época. Para nosotros y nosotros es más difícil conectar con estas cosas. Ahora, si lo volvemos a leer, teniendo en cuenta esto, nos vamos a encontrar con elementos que tienen que ver con el seguimiento y el discipulado. Y de pronto hay una cantidad de cuestiones de la cultura y de la tradición que hay que, ahora mirando la integralidad de estas 3 sentencias, más la primera parte con los samaritanos, que hacen a nuestra conformación que necesitamos estar dispuestas y dispuestos de soltar en función del reino de Dios. Porque si miramos con detalle cómo está construido, inclusive el del arado, lo determinante es lo que viene en la segunda parte, el tema del reino de Dios. O sea, es lo que sirve o no sirve para el reino. Después uno tiene que preguntarse un poco qué es el reino de Dios, ¿no? Eso seguramente también tenemos que preguntarnos, hacernos preguntas sobre esto. Pero lo que sí tenemos es que lo determinante es que cuando Jesús, en estos textos, se aleja del ciclo de Eliseo, Elías, Eliseo, en ese orden, es decir, la radicalidad del planteo del reino tiene que ver con el estar dispuestas y dispuestos de soltar la forma en que hemos sido construidas y construidos. O sea, no es tanto un aprender, sino un desaprender. Tenemos que soltar. Poner la mano en el arado significa que la mano que está en otro lado tiene que estar en el arado y no en otro lado, ¿no? Estas cosas que se van construyendo en el texto. Y esto tiene que ver también con cómo nos relacionamos o cómo, inversamente deberíamos decirlo, Dios se relaciona con nosotras y nosotros. Es decir, ayer hablábamos en otro encuentro aquí, es decir, ¿dónde está el Dios escondido? Y el Dios escondido está detrás de la cruz.
Pero no se accede al Dios escondido sin el Cristo que ha sido crucificado y resucitado. Es decir, la única clave, y eso es lo que el texto está trayendo, es la persona de Jesucristo. A partir de ahí leemos para atrás y para adelante, a través de ese centro, que se despega de las tradiciones, si es necesario, inclusive las proféticas, las grandes tradiciones proféticas, se despega de eso, y al mismo tiempo conecta con el reino de Dios, que no es hacia lo que vamos, es lo que viene. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. No decimos vayamos alegremente hacia el reino. No decimos eso. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, lo que trae estas tradiciones bíblicas del Nuevo Testamento son otra mirada. Dios viene. Y se genera un espacio, que algún teólogo dirá, que es ese reino de Dios es ya, pero todavía no. O sea, se vive esa tensión, ya, pero todavía no. Es decir, y vivimos esa doble situación, esa tensión constante. Y el reino de Dios, entonces, lo que pone en tela de juicio es todo aquello que hemos aprendido y hemos sido construidos y construidas culturalmente. Cuando nos acercamos al texto, justamente lo que hay que hacer es soltar, más que tratar de agarrar. No es tratar de que el texto reafirme lo que ya creemos, sino que los corrija. Y que los corrija a partir de la presencia de Jesucristo y del reino de Dios, y no con nuestras construcciones culturales. Claro, no es algo tan sencillo de que nos vamos a desenganchar de nuestras construcciones culturales, porque cuando nos deshacemos de todas nuestras construcciones culturales, no queda nada. ¿Queda algo? Menos mal. Adentro. Bueno, el problema es cuando leemos el texto y nos encontramos con nosotros mismos o nosotras mismas, y no con el anuncio del reino. Ese es el conflicto. Ahora, la invitación que hace el Nuevo Testamento, Jesús en el texto, la presencia del reino, es justamente decir, bueno, es necesario soltar todas nuestras certezas, porque finalmente, y esto ya retomando un poco lo del texto del domingo pasado, ¿no? El texto del domingo pasado que tenía que ver con esta cuestión de cómo nos colocamos en el enfrente, ¿no? Recuerdan que era en Jesús en Gerasa o los Gadarenos, depende de las traducciones, enfrente, es decir, los otros, los unos y los otros, o algo que construye una nueva relación, que es la presencia de Jesús en los distintos lugares, porque aquí es donde nosotras construimos generalmente que, bueno, los buenos siempre están del lado de uno y los malos siempre son los otros, ¿no? Bueno, acá justamente lo que se está ocurriendo es que esto va a estar determinado por la presencia de Jesús, inclusive en los conflictos. Y esta comunidad que se empieza a formar, que estamos viendo aquí, no se construye desde la historia y las tradiciones, sino que se construye a partir del reino de Dios, el futuro que se instala en el presente. Bueno, esa es la tensión que están viviendo los discípulos. Los de Samaria no los reciben, pero no los reciben porque no los entienden. No entienden a Jesús. Y los discípulos menos. Que lo van a resolver con unos bombazos, digo, con fuego del cielo y rayos, ¿no? Bueno, no. Y Jesús dice, no se resuelve así, vamos a otro lado, dice. Y después vienen estas sentencias que son una clara invitación a dejar de lado, en lo posible. Probablemente, como señaló aquí Eduardo, es imposible hacerlo del todo, pero bueno, esta es la tensión del mensaje del Evangelio también. ¿Cómo vemos a los otros a partir de soltar aquellas formas que hemos incorporado y dejar que el texto sea quien nos lea a nosotros y nosotras, y no tener la soberbia de creer que nosotros y nosotras leemos correctamente el texto, ¿no? Es decir, porque finalmente lo que está detrás de esto es la persona de Jesucristo,
Y ese es el vínculo. Y ese vínculo de la persona de Jesucristo permite leer hacia atrás y abre para que el futuro se instale en el presente. Esa es la comunidad del futuro instalada ya hoy en día. Pero lo único, para retomarlo del domingo pasado, lo único que traemos y lo único que es válido traer a esto desde lo nuestro, ahora para jugar un poco con esa imagen, lo único válido como personas cristianas que podemos y debemos traer no es nuestro conocimiento, no son nuestras enseñanzas morales, no son nuestras costumbres, lo único que podemos traer son nuestros pecados. Es lo único que tiene lugar aquí. Los que no son pecadores no tienen lugar en la comunidad cristiana, porque no tienen nada para traer. Jesús vino para sanar a los enfermos, no a los sanos, y vino para convocar a los pecadores, no a los justos. Lo dice el texto bíblico, así que en el momento que nosotros creemos que podemos traer otra cosa, ya la estamos pifiando. Y eso es lo que nos traba nuestro acceso al reino. Porque si lo que traemos únicamente son nuestros pecados, los dejamos al pie de la cruz. Teología clásica tradicional, no es nada nuevo. Y a partir de ahí, bueno, es el vínculo con Jesucristo. Ahora, si creemos que podemos traer otras cosas, ahí estamos sonados. Porque eso es lo que entorpece nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Es decir, entonces poner la mano en el arado, dejar de estar entre los muertos que entierran a sus muertos, estar dispuestos a soltar modelos, porque cuando el personaje dice, deja que vaya a enterrar a mi padre, nosotros decimos, qué mal tipo Jesús, ¿no? Es decir, tiene el pobre viejito que lo está abandonando. No, no es eso. La idea esta, y bueno, y especialmente en Argentina, ¿no? de una de las sociedades más psicoanalizadas que hay, todos sabemos lo que son estas imágenes. No son las personas, son las imágenes y los símbolos construidos. Es decir, enterrar a los padres también significa esto de asumirse como persona, ¿no? Como en la construcción. Bueno, esto es lo que está pasando acá. El enterrar al padre que está planteando el personaje no es al pobre viejito papá solito que queda, sino a todo un modelo social, cultural, de época, que abre la puerta a ese otro modelo. Si hubieses estado leyendo Mateo es un poco más duro, no en este texto, pero antes, ¿recuerdan cuando los discípulos le dicen a Jesús, no son las 11:15, por Dios? Me acordé de otro texto, pero lo menciono nomás. Cuando los discípulos le dicen a Jesús que han dejado todo por seguirle, cuando Jesús anuncia que nadie que deje y dice y que dé un vaso de agua quedará sin premio, ¿no? Es decir, y los discípulos dicen, bueno, nosotros hemos dejado todo. Y Jesús le va a decir, hemos dejado, bueno, padre, madre, hermano, les hemos dejado todo. Y Jesús les dice, van a tener mucho más. Pero en la lista mateana, van a tener madres, hermanos y hermanas. No dice padre. Porque claro, en el texto bíblico, ahí justamente es una cuestión cultural. El único padre está fuera del circuito, la madre está dentro, padre está fuera. Por eso la tradición cristiana después dice, Jesús, especialmente Juan, otro cuarto evangelio, ajusta esto con el padre que está fuera, no el que está dentro, que es otra construcción cultural. Esto de poder desprenderse y decir, bueno, claro, desprenderse, ahora el problema, cuando uno suelta todo lo demás, también hay que estar dispuesto de dejar los pecados al pie de la cruz. Esto no significa un moralismo. Porque el problema es que en el fondo estamos felices con nuestros pecados porque entonces tenemos algo de que lamentarnos. Y el tener que soltarlos es ya no tener ninguna excusa. O sea, en el fondo estamos más contentos con nuestros pecados. Entonces, bueno,
Pero tener que soltarlos y dejarlos al pie de la cruz significa también tener que entrar por lo menos en preguntarse sobre nuevas formas y especialmente en cómo nos relacionamos con nuestros semejantes, cómo vemos al otro y a la otra. Mientras tenemos todo lo demás delante, tenemos temas de que ocuparnos. Pero el problema es, si toda nuestra autojustificación, todas nuestras buenas cosas las dejamos afuera, lo único que traemos ante Jesucristo son nuestros pecados y nos tenemos que dejar ahí también los pecados, no queda nada. De Dios el reino queda, Lutero, ¿no? Solamente eso, que es todo. Pero implica poder soltar cuando es mucho más fácil no hacerlo. Y es más cómodo. Porque entonces nos autojustificamos, nos lamentamos, protestamos, etcétera, etcétera. Lo que el texto nos está abriendo ahora en este caminar hacia Jerusalén, que para Mateo, Marcos, Lucas, ese primer circuito, son este único viaje, nos vamos a ir encontrando que en cada domingo se van a ir repitiendo estos núcleos temáticos, distintos, con distintos textos, pero miradas en común. ¿Quién es Jesucristo para nosotros y nosotras? La pregunta va a estar presente en el recorrido. ¿Y cómo Dios construye una relación a través de Jesucristo? Que en esta apertura dramática, con estas sentencias durísimas, implica estar dispuestas y dispuestos a soltar. Si se pone la mano en el arado como imagen del reino, no se construye a partir del pasado, no es mirar atrás. Decía un teórico de la comunicación, pues ya falleció, McLuhan, ¿no? Entramos al futuro de espaldas, decía, porque no tenemos capacidad de ver el futuro. Entonces entramos de espaldas creyéndonos que el pasado nos va a servir de algo, y no, el pasado necesita un corte en esto. Entramos al futuro de la mano del reino de Dios como comunidad. Que el Señor nos acompañe en esta semana, que la presencia de su Santo Espíritu nos ayude constantemente a soltar aquellas cosas que son las que son nuestros lastres, que podamos soltar y confiar en la promesa. Porque lo único que tenemos seguro es eso intangible que es la promesa del reino. Todo lo demás son falsas seguridades. Que el Señor nos permita caminar este camino. Amén. Hace tiempo tu presencia se revela entre nosotros. Hay huellas en nuestra vida de aquellos que te siguieron. Son tus señales, tal como ayer, pero hoy también. Revélate y habita entre nosotros otra vez. Queremos que nos enseñes a aceptar tu ofrecimiento de ser luz en nuestro mundo, para que alumbre tu reino de vida nueva. Tal como ayer, ven hoy también. Revélate y habita entre nosotros otra vez. Presos de sombras de muerte, quedamos paralizados. Odios, rencores, violencia nos tienen acorralados. Tú nos liberas, tal como ayer, ven hoy también. Revélate y habita entre nosotros otra vez. Hoy es el tiempo preciso, vamos alegres contigo, no quedamos atrapados, lucharemos por la vida en esta tierra, tal como ayer.
Revélate y habita entre nosotros, oh